Algo que he notado es que en la línea 2 del Metro de Lima se usan armaduras de acero para el concreto armado, pero aquí no se usan armaduras, sino el concreto es reforzado con fibras de acero y fibras de polipropileno para la resistencia al fuego. Hoy tenemos como invitado a Luis Perca. Él es Project Manager de Englobe en Canadá. Ha participado de grandes proyectos. Actualmente está trabajando en la ampliación de la línea 1 del metro de Toronto y en el tren de cercanías del West Line. Egresado ingeniero civil de la Uni, con maestría en la Universidad de Alberta, certificado PMP, un gran amigo, un gran padre. No sé si me olvido de algo, Luis. Bienvenido. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de ver este podcast. Bueno, has resaltado todos esos puntos. Tal vez podría mencionar que tengo licencia para ejercer como ingeniero civil aquí en Canadá y también en Perú. Luis, bueno, hemos estudiado juntos, sé un poco de tu recorrido, pero sí me gustaría un poco comenzar, como todos, como muchos, siempre tenemos el sueño de salir, ¿no? De ver el extranjero como un nuevo desafío a nuestra carrera profesional. Entiendo de que tú ya estando ya casi 3 años en Toronto, ¿cuáles han sido tus motivos que te llevaron a migrar? Bueno, como mencionaste, el motivo principal fue justamente ese, el hecho de estudiar un posgrado, una maestría en el extranjero. Y fue como así descubrí por casualidad Canadá, puesto que tenía el objetivo de estudiar en Europa, en Holanda o en Países Bajos. Y vine a Canadá por 3 meses, recuerdo, en el 2016, para llevar un curso de inglés. Y fue ahí donde noté de que Canadá era un país en donde se podría decir, matar a 2 pájaros de un solo tiro, puesto que podía estudiar la maestría y luego continuar y ganar experiencia internacional aquí. Entiendo de que ya cuando llegas a Canadá descubres otra realidad, se podría decir, pero uno siempre viene como que con un sesgo, ¿no? De, oye, es algo nuevo, pueden saber más. ¿Cómo tú lidiaste con eso? Y al final también, ¿qué es lo que descubriste en ese camino? Definitivamente hay un sesgo, sin embargo, al llegar y al inicio, al estudiar, por ejemplo, la maestría, noté de que uno se podía acoplar muy fácilmente a la currícula, a los cursos. Del mismo modo en el trabajo, uno tenía la capacidad, si bien no conocía de repente los estándares técnicos que se usaban propios de cada país, como es aquí, pues solo era cuestión de tiempo como para poder encontrar un puesto dentro de la empresa. Hay un paréntesis, y justo lo mencionaste, es el tema de los códigos, ¿no? Y es algo que quizás difiere a la parte de Latinoamérica, bueno, a nivel regional se podría decir, porque cada país tiene su normativa. En el caso de Canadá, por cada provincia, ¿no? Correcto. Es provincial, pero también federal, se podría decir, del país. Pero al encontrarse uno, en mi caso en Ontario, que es la provincia de Ontario y la ciudad de Toronto o Barrie, entonces uno aplica o se basa en los estándares técnicos de la provincia de Ontario. Y haciendo un símil también es como que si tuvieras un colegio de ingenieros para cada provincia, ¿no? Exacto. El colegio de ingenieros es provincial, exacto. Y la licencia es también provincial. Y ahí algo que también me llamó bastante mucho la atención fue la duración, ¿no? No es eterna la colegiatura o la certificación. Exacto. En realidad uno aplica para obtener la licencia de ingeniero. Sin embargo, anualmente tienes que demostrar ciertas cualidades para que la puedas renovar. Sí, o sea, es algo totalmente diferente a lo que nosotros tenemos acostumbrado. Sí, claro. Por ejemplo, al momento de renovar y de enviar toda la documentación, pues uno tiene que sustentar que ha ejercido dentro de la ingeniería civil, puestos dentro de la ingeniería civil, que ha recibido capacitación. Es por eso que aquí es muy famoso el tema de Professional Development, porque el PDH
las Professional Development Hours, porque esas horas tienes que sustentarlas con certificados para que te renueven la licencia. No, la verdad es que es algo muy, muy importante. Más que lo hagas, obviamente, por algo, pero siempre el tema de la capacitación. Entonces, bueno, quitando ese paréntesis, comenzaste como una maestría. Canadá da la oportunidad como que después de que tú termines la maestría puedas trabajar. ¿Cómo fue ese proceso? Al inicio era un proceso prometedor, puesto que me gradué en enero del 2020, empecé la maestría en enero del 2018, me gradué en enero del 2020 y empezó la pandemia. Entonces tuvo sus altibajos, pero logré encontrar mi primer trabajo en el 2020 durante la pandemia. Un poco recordando, o sea, ¿qué es lo que puedes resaltar de esa época, ¿no? O sea, el buscar un trabajo era un trabajo literal. ¿Qué es lo que crees que te funcionó? En principio, uno tiene que alinearse a los requerimientos canadienses, como por ejemplo preparar el CV o el resume, como se llama aquí, y también la carta de presentación, ¿no? O el cover letter. Además de ello, es importante, por ejemplo, mantenerse siempre en medio de la comunidad de ingeniería, como por ejemplo atendiendo presentaciones online o asistiendo a charlas, conectando de repente con profesionales que ya tienen tiempo trabajando. Todo ello te permite encontrar potenciales trabajos. Yo creo que eso es lo más importante. Y también mantenerse actualizado, obviamente. Si hacemos una mirada hacia atrás con lo que ahorita está en la actualidad, está pasando, ¿qué crees que haya cambiado, ¿no? ¿Qué otras habilidades crees que en este momento ya son necesarias que quizás en ese momento, en plena pandemia, en 2020, no eran tan importantes? Bueno, el hecho, por ejemplo, de asistir presencialmente a conferencias o de darse el tiempo de hacer voluntariado. Eso yo creo que suma mucho, tanto para alguien que está buscando su primer trabajo, como para alguien que ya es experimentado. Durante la pandemia, para conseguir mi segundo trabajo y ingresar a la empresa en donde trabajo actualmente por casi 4 años, por ejemplo, ingresé a un programa de voluntariado del PMI de Toronto, en donde mi mentor estaba como mentí, y mi mentor era justamente un ingeniero brasileño que trabajaba aquí en Toronto. Entonces siento de que una persona que puede estar con un cargo y con carga familiar además y darse el tiempo de poder hacer voluntariado, creo que suma mucho en una persona y como profesional. Sí, es algo quizás no tan común acá en Latinoamérica, pero bueno, obviamente que sí hay, pero sí es algo más normalizado. Es más, la misma comunidad o municipio de Ontario tiene su página de voluntarios donde aparecen los mismos certificados. Los mismos colegios de arquitectos, de ingenieros, creo que también tienen voluntariados mismos. Entonces es como que ya es una cultura de voluntariado que es muy importante porque, como tú dices, ¿no? Le das tiempo que tú podrías ocuparlo bien en tu familia, en estudiar, a algo social, ¿no? Parece una muy buena... Tiempo no remunerado. Exacto, tal cual, tal cual. Y ya ya consiguiendo el primer trabajo, o sea, ya estás contratado, comienzas, aparecieron dudas, aparecieron cosas, miedos, ¿cómo esa etapa también lo recuerdas? Bueno, evidentemente me sentí muy emocionado, no lo puedo negar. Recuerdo que desempolvé mis botas de seguridad que tenía, que las había guardado y las había traído de Perú, pues que era un momento que había esperado por mucho tiempo. Y al momento de ingresar al campo en sí y trabajar, sentí que me fui acoplando muy rápidamente. Como mencionabas, existen sesgos que tal vez uno puede tener en la cabeza, pero esos sesgos se disipan muy rápidamente. Y en sí, culturalmente aquí, creo que las personas están adaptadas a personas de diferentes países, de diferentes costumbres. Entonces, creo que trabajamos muy bien en equipo.
Y ya hablando un poco ya la parte más técnica, ¿qué diferencias ves o has visto en tus trabajos en Perú con lo que estás haciendo allá? A nivel, obviamente a nivel de infraestructura, a nivel organizacional, capaz. Bueno, la ingeniería civil en sí es similar, considero en Perú y en Canadá. Sin embargo, hay ciertas diferencias, tal vez aprendizajes, lecciones aprendidas. Para empezar, el clima son muy marcadas las estaciones. En verano es muy caluroso, podemos llegar a 32 grados. Ahora estamos en otoño y ya estamos en 0 grados, y en invierno podemos estar en -20. Y los proyectos de infraestructura no paralizan. Sí, sí, se continúa, obviamente no al mismo ritmo que en verano, pero hay toda una tecnología y lecciones aprendidas respecto al clima, ¿no? También el uso de softwares colaborativos para la gestión de proyectos. Yo uso, en los dos proyectos que mencionaste, uso softwares colaborativos. Una es el SmartUse, que ha sido comprado por Stack, y ahora ya cambiamos de nombre, en donde compartimos todos los documentos, planos, fotos, especificaciones técnicas en tiempo real. Y lo mismo con Fieldwire, la otra aplicación que se usa, que es desarrollado por Hilti. Entonces esa se usa en el tren de cercanías, por ejemplo. Y de la misma manera, solo tengo que ingresar y descargar, y tengo actualizado todas las especificaciones técnicas, las fotos del proyecto, etc. Y a nivel ya más técnico, a nivel constructivo, de procesos constructivos, acá, bueno, hay algunas cosas que todavía se siguen siendo in situ. Allá he visto que también hay bastante uso de prefabricados. Sí, sí, por ejemplo, en el proyecto de la ampliación de la línea 1 de Toronto, usamos dovelas prefabricadas que son colocadas para generar un anillo y que es permanente en el túnel, ¿no? Entonces, esos son segmentos de concreto que se prefabrican en una planta de prefabricados, tal y como se hace, por ejemplo, para la línea 2 del Metro de Lima. Sin embargo, algo que he notado es que en la línea 2 del Metro de Lima se usan armaduras de acero para el concreto armado, pero aquí no se usan armaduras, sino el concreto es reforzado con fibras de acero y fibras de polipropileno para la resistencia al fuego. Entonces, las fibras de acero es el refuerzo estructural que reemplaza parrilla de acero, y ello hace que sea un trabajo eficiente y que se puedan producir muchos segmentos por día y luego transportarse al proyecto, ¿no? Al túnel en sí para su instalación posterior. Claro, porque ya ahí te disminuyes todo el tema de los encofrados que puedes utilizar. Sí, y por ejemplo, para el tren de cercanías también usamos elementos prefabricados. En un punto en específico se va a ejecutar un paso a desnivel para que el ferrocarril pase sin interrupción. Entonces están haciendo todos los trabajos de desvíos del alcantarillado, y para tal se colocan nuevas tuberías de alcantarillado de más o menos 75 centímetros, casi 1 metro de diámetro, a 10 metros de profundidad. Entonces todas esas tuberías de concreto son prefabricadas y se están instalando actualmente. ¿Tienes un ratio para comparar, o sea, qué tanto impacta la productividad ya en el uso de los prefabricados? Para este caso de las tuberías de concreto para alcantarilla, al ser muy profundas, hace que sea un ratio menor, tal vez unos 10 metros por día, ya que son 10 metros de profundidad. Entonces hay que colocar todo el tema de las tablas tacas, los sistemas de seguridad. Hay que usar la excavadora para la excavación, luego instalar las tuberías y luego hacer la compactación de cada 30 centímetros. Entonces toma mucho tiempo. Y ahí el tema ya de las incompatibilidades que puedes encontrar en el camino, o sea, ya lo gestionas con el equipo técnico. Claro, definitivamente. Siempre estamos en contacto para ver si es que hay algún cambio, para discutir si es que hay alguna incompatibilidad, como lo mencionas. Bueno,
Tú sabes que actualmente ya se vienen en Perú, hay muchas obras públicas que se están promocionando. El Anillo, wow, en hablar ahorita, bueno, Chancay ya se estrenó, pero hay ahorita muchos proyectos que están, se podría decir, están esperando, creo, el impulso necesario para comenzar, ¿no? Y justamente quería un poco aprovechar la oportunidad o las experiencias que tú tienes allá para que nos puedas comentar qué crees que podamos utilizar de allá para estos proyectos o megaproyectos en sí. Qué interesante pregunta. Canadá tiene una extensa línea ferroviaria. Son 40.000 kilómetros en todo Canadá. El Perú en la actualidad tiene 2.000, cerca de 2.000 kilómetros. Entonces, creo que hay muchas lecciones aprendidas que podemos tomar. Por ejemplo, una de ellas es el transporte intermodal que se usa aquí en Canadá desde hace ya muchos años. Te doy un ejemplo. Supongamos quieres enviar una mercadería desde Toronto hasta Vancouver, entonces la pueden recoger y la colocan en contenedores, transportan por contenedores mediante un tráiler, es un transporte terrestre hasta una estación de ferrocarril. Luego se hace el intercambio del contenedor, supongamos de 53 pies, y luego se coloca en el vagón y luego se lleva por ferrocarril hasta, hasta Vancouver, supongamos. Y a lo mejor se quiere enviar hacia otro país, se transporta el mismo contenedor de 53 pies, de 40 pies o de 20 pies al barco y luego sale por barco para otro país. Ese es el transporte intermodal que se ejecuta aquí en Canadá, y considero que es algo que se debería ejecutar en el Perú, ya debido a la diversidad de proyectos, al ser un país netamente minero, para el transporte de minerales, para el transporte, imagínate que se transporten productos de consumo diario por tren desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? O desde la cordillera o desde la parte amazónica hacia la costa. Ese es uno. Otro punto, por ejemplo, podría ser, observaba las estaciones de la línea 2 del Metro de Lima, que se han abierto. Las visité ahora en mayo cuando fui a Lima, y algo que me llamó la atención, si bien es muy moderno, no encontré zonas para parquear, zonas de estacionamiento. Aquí, al menos en Toronto, por ejemplo, hay ciertas estaciones en donde tú puedes ir con tu carro y luego dejar tu carro parqueado dentro de la estación. Algunas se pagan, otras no se pagan, son subvencionadas por el gobierno, y luego tomas el sistema de tren. Entonces, esa es una forma de fomentar de que las personas que tienen auto se desplacen hacia una estación y luego usen el tren, ¿no? Yo considero que eso es algo que se debería de tomar en cuenta para el tren de cercanías Lima-Ica, por ejemplo, en las futuras estaciones en las futuras líneas de metro de Lima. El tren de cercanías, ¿no? Se habla mucho y me invitaron anteriormente a hacer unas presentaciones sobre el tren de cercanías, y solo Toronto, sin hablar de otras ciudades, tiene 7 líneas de tren de cercanías, ¿no? Se podría decir suburbanas para conectar Toronto con los suburbios, pero también interurbanas que conecta, por ejemplo, Toronto con Barrie, donde yo ahora vivo, ¿no? Estoy a 80 kilómetros de Toronto, pero puedo ir en tren. Es un tren interurbano, se podría decir, pero es un tren de cercanías al mismo tiempo, ¿no? Y así. Claro. No, genial, buenos puntos, Luis, que has mencionado. Y es abismal en sí el ratio que has mencionado sobre 40.000 kilómetros de tren con lo que nosotros tenemos. Con 2.000. Definitivamente 40.000, ¿no? Sí, 40.000 con 2.000 que tenemos. Sí, con 2.000. Y bueno, yo creo que Perú tenemos muchas áreas para explorar.
y qué bueno que dé esos alcances. Y un poco ya ya entrando a la parte final en sí, actualmente en las habilidades ya propias del trabajo, ¿no? Ya ahorita con toda la experiencia, ya ganaste más confianza en sí de poder estar en el puesto. ¿Qué habilidades tú crees que has tenido o te ha costado desarrollarlas y que te has dado cuenta que realmente en el trabajo eran necesarias, ¿no? O quizás también ya las tenías y has validado un poco esas habilidades. No sé si a nivel habilidades blandas o a niveles técnicas. No sé si lo quieres dividir por ese lado. Ok, bueno, empecemos tal vez por habilidades técnicas. Yo me esforcé mucho en el tema del idioma para aprender inglés previo a venir, pero considero que siempre existe una brecha. Entonces, creo que mejorar el inglés, el nivel escrito, hablado, es muy importante para un trabajo aquí en Canadá. No mencionan directamente en los requerimientos para un trabajo, pero al momento de una entrevista es muy importante. Otro aspecto que fue interesante en la parte técnica fue el hecho de repente de conocer los diferentes estándares técnicos de cada provincia. Uno está más acostumbrado al reglamento peruano y también tal vez al ACTM o la ACI, ¿no? que son normativas propias americanas que usamos en Perú también. Aquí también se usa, evidentemente, se hace referencia, como también se hace referencia a las normativas europeas, pero las normativas de cada provincia son muy importantes saberlas. Entonces, creo que para cualquier persona que busque un trabajo aquí tiene que tomarse el tiempo de revisar esa normativa, puesto que si no pierde muchos puntos en una aplicación. Con respecto a las habilidades blandas, considero que soy una persona que pues, tiene la capacidad de trabajar en equipo, pero privilegio mucho trabajar por mi cuenta. Pero sin embargo, aquí en Canadá el trabajo en equipo es fundamental. Entonces creo que tuve que consolidar esa capacidad. El tema de la puntualidad, extremadamente importante aquí. Las reuniones de trabajo en clase son fundamentales y empiezan on time. Entonces, algo que aprendí era y que no hacía en Perú, por ejemplo, una vez me dijeron, no hay problema en que llegues tarde, siempre y cuando avises que vas a llegar tarde. Porque si no lo haces, simplemente no sabemos si te ha pasado algo, si tuviste un accidente o no sé. Entonces, yo creo que esas es ciertas experiencias que uno va llevando. Es importante que uno tenga la capacidad de liderazgo, la capacidad de adaptabilidad, de trabajar en equipo, pero en un equipo multicultural, con diferente background. Entonces, tengan en cuenta que aquí en Canadá, al menos en mi trabajo, estoy relacionándome con personas de China, de la India, canadienses, con europeos. Entonces cada uno tiene su forma de ver la vida. Entonces espero en el trabajo todos debemos de trabajar en armonía con un mismo objetivo. Y antes de pasar como que a las preguntas más rápidas, Luis, si hacemos una revisión de la parte, una mirada hacia atrás nuevamente, ¿qué es lo que te hubiera gustado saber antes de emigrar, ¿no? Bueno, con respecto al tema de inmigración, yo vine con dos objetivos, uno del hecho de estudiar y otro de continuar con mi formación laboral aquí en Canadá. Entonces, como tenía que emigrar y mantenerme aquí, tuve que pasar por diferentes exámenes de inglés. Al inicio estudié TOEFL, pero luego noté de que el IELTS es importante para el tema de inmigraciones aquí en Canadá. Entonces me hubiese gustado saber desde un inicio de que a lo mejor podía concentrarme en estudiar el IELTS desde un inicio. Genial, wow, para los que están pensando Canadá, ya saben. Genial, Luis. Entonces, bueno, ya tenemos básicamente 5 preguntas finales.
rápidas nada más. La primera es, y creo que lo has mencionado, ¿cuáles son las aplicaciones que utilizas en tu día a día como Project Manager? El Microsoft Office lo uso a diario. Los softwares colaborativos, como lo mencioné anteriormente, uso mucho a diario. Power BI para algunas presentaciones, ChatGPT para tener ciertas referencias. ¿Vacaciones en Toronto o en Lima? En Lima, los prefiero en Lima. ¿Ingenieros que admires? En Perú, uno de mis últimos jefes, el ingeniero César Fuentes Ortiz, creo que me inspiró mucho. Aquí en Canadá, mi actual jefe es como tener una clase, una ponencia, puesto que él tiene 43 años de experiencia, entonces cada vez que interactuamos aprendo mucho. Y en general hay un ingeniero que apunté su nombre aquí, se llama Tyler Ley, que es un youtuber, es un profesor de la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos y hace videos y presentaciones sobre la tecnología del concreto. Él presenta de una manera muy interesante, entonces sigo muchos. Me inspira mucho la forma en que él enseña. Genial. Se llama Tyler Ley. Tyler Lee. Ley, sí. Ok. Y la pregunta final, ¿te esperamos por Perú? Sí, en sí viajo para Perú anualmente y claro, siempre estoy conectado al país y una de mis expectativas es retornar al Perú en el mediano plazo. Bueno, esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias, Luis. No sé si tienes algunas palabras finales y si puedes dar alguna forma de contactarte, también sería bueno. Si alguien quiere un poco más ahondar de todo lo que has hablado. Mis palabras finales serían que animo a las personas a que vivan la experiencia de estar en otro país, afuera y fuera de la zona de confort. Creo que para mí ha sido una experiencia totalmente enriquecedora. Nada, bueno, Luis, muchas gracias por todo lo que has conversado. Ha sido muy grato también en conversar de otros temas, además de la parte personal, también la parte de ingeniería. Y bueno, y esto ha sido todo por este episodio de nuestro podcast. Y bueno, vamos a seguir teniendo más conversaciones con profesionales que están en el extranjero y que puedan brindarnos esas experiencias y esos caminos de cómo llegaron a donde están. Y también tomarlos esos como aprendizaje en nuestros países, ¿no? Para poder seguir creciendo. Esa es un poco la idea de Construcción Sin Fronteras. Nada, Luis, gracias. Muchas gracias, Erika. Olvidé de responder la última parte de la pregunta. Claro que cualquier persona me puede contactar por LinkedIn. Siempre estoy activo, entonces animo a cualquier persona que tenga interés en discutir sobre temas ingenieriles o de temas propios de Canadá o de Perú. Estoy abierto a hacerlo. Como Luis Perca. Así te Luis Perca. Ok, gracias.